vamos a decir que yo no sé quién es, sino que es un paciente, y yo leo eso, eso me suena a una persona que tiene pensamientos suicidas. Mm. De verdad, perdón que lo diga de esa manera, pero ese es el trauma, ¿no? O sea, más allá de lo que te pasó, es no poderlo hablar, no poder tener ese apoyo. A los propios científicos les está validando que puedan hablar con basamento, con evidencia de que todo esto que viene haciéndose por siglos funciona, cambia la estructura anatómica y molecular, incluso hasta la biología del cerebro. Vamos a conversar en breve con la doctora Edith Shiro. Es psicóloga clínica especializada en trauma con consulta privada en la ciudad de Miami, en la Florida. La verdad que es apasionada por todo este trabajo que incluye una población diversa que enfrenta problemas emocionales cotidianos, personales y también relacionales. Trabaja con pacientes que enfrentan situaciones como abuso emocional, sexual, violencia doméstica, pérdida de relaciones y dificultad en la comunicación. Fíjense que trata a individuos, también a parejas, a familias, adolescentes, que hoy es increíble cómo ya estamos hablando y la Organización Mundial de la Salud da una cifra, bueno, pues altísima entre los adolescentes o niños, más bien entre 10 y 19 años. La edad promedio de la depresión en el mundo hoy es alrededor de los 14 años y medio, por favor, porque en la vida a todos nos van a tocar los traumas, mayores, menores, más intensos, menos intensos, pero la vida implica procesos dolorosos, pérdidas, traiciones, divorcios y una serie de acontecimientos que casi nunca nos caen bien cuando nos llegan y a los que hay que procesar y pedir ayuda muchas veces para no quedarnos estancados. Vamos ahora sí a presentar, por favor, y a poner en nuestra pantalla compartida a la doctora Edith Shiro. Edith, doctora, buenos días, bienvenida a Calando el Alma. Qué lindo estar aquí contigo. Gracias por la introducción y feliz de compartir este domingo contigo, Ismael. Qué belleza. Y además, vamos a decir que el sincrodestino nos unió porque fuera de cámaras, antes de iniciar el directo, me decías que estábamos supuestos o ibas a verme hace unas semanas y no se produjo porque te fuiste al Camino de Santiago y mira, aquí estás. Aquí estoy de regreso del Camino de Santiago, así que transformada también después de ese camino y casi que nos encontramos ahí en España porque regresé apenas ayer. Así Muy bien. que aquí estoy con horario europeo. Y hablando del camino que yo solo he hecho solo un mini trocito para tomarle el sabor al camino portugués, en septiembre vamos a llevar un grupo de 30 personas, es un grupo pequeño porque quiero que sea íntimo, transformador, poder acompañar en ese camino que es solitario e individual, pero luego en las tardes hacemos las grandes tertulias de aprendizajes y autodescubrimientos. Entonces vamos a hacer por primera vez desde Cal Enterprises nuestro peregrinaje Camino de Santiago, el camino portugués, en septiembre. Eso pronto lo van a ver, que lo anunciaremos en nuestras redes, pero sí les quería decir que son 30 nada más, entonces que ahí sí no esperen, lo compro luego, lo invierto luego, porque ahí sí se puede agotar. Yo quiero comenzar, doctora, con algo que además es muy reciente, porque fíjese que no hay casualidades en la vida. Nosotros una vez al mes, después de que la pandemia terminó, que hacíamos esto todos los domingos de una forma gratuita y porque dije que puedo aportar en medio de esto, pues hacer un espacio de conversación y luego la meditación, que hoy, por cierto, no se despeguen porque la meditación de hoy va a tener por intención y tema liberando la ansiedad. La ansiedad es algo tan prevaleciente en este momento, tan prevalente y que está en todos prácticamente los seres humanos de una forma u otra, se manifiesta que un experto del Instituto para el Futuro en California, doctora, creó como una sigla de cómo va el mundo después de la pandemia y le llama BANI. Y la B mayúscula es por brittle, que es frágil, la A por ansiedad, la N por no lineal, o sea que ya no hay mucha relación de causas y efectos, y la I por incomprensible, que la verdad que lo es, el mundo está incomprensible. Yo quiero comenzar leyendo como usted es una autoridad en estos temas y realmente más que una opinión personal, quisiera la opinión suya profesional porque ha tratado a muchos durante años con estos temas. Ver qué le pareció a usted, porque para mí fue como que, wow, debo hacer una pausa para ver cómo proceso este post que Alejandro Sanz, a quien yo entrevisté, por cierto, y a quien admiro como ser humano y como cantante y como artista mega talentoso y filántropo, porque una vez cruzamos además intenciones entre la Fundación Alejandro Sanz y la Fundación Ismael Cala. Y él pone un post que está en todos los medios de comunicación y que además ha preocupado a muchos de nosotros, sus fans, su mensaje diciendo, no estoy bien,
No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar, literalmente, solo por ser sincero, por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual. Cuando usted lo leyó y como profesional, como doctora, como psicóloga, ¿qué lectura hizo de esto? Mira, un par de cositas acá. Primero, yo aprecio muchísimo que las redes sociales, que las celebridades, que allá afuera se esté hablando de la salud mental y que sea un tema de conversación. De verdad que lo aprecio mucho. Eso es algo fundamental y esencial que ha tenido que venir pasando y finalmente yo creo que en la pandemia como que se fue exponencial porque la necesidad cada vez ha sido más grande y el ritmo de vida que llevamos, yo creo que ha hecho la apertura de que hasta las celebridades y hasta la gente de los medios, la gente de figuras públicas han podido hablar de su salud mental. Así que no le quiero quitar a eso ningún tipo de validez. Por otro lado, cuando una persona de la nada pone un post así, sabiendo que tiene tantos seguidores, con una plataforma con tanto alcance, hay que tener mucho cuidado con lo que se pone. Esas palabras suenan un poco a, realmente si te lo digo desde el punto de vista clínico, sin saber, vamos a decir que yo no sé quién es, sino que es un paciente, y yo leo eso me suena a una persona que tiene pensamientos suicidas. De verdad, perdón que lo diga de esa manera, pero en realidad si te pones a leer, dice que no quiero existir, pues, muchas veces el diálogo de una persona que está tan deprimida y está tan afectada que no quiere seguir viviendo. Ahora, poner eso en unas redes tiene mucha responsabilidad. Por un lado, tal vez la intención es, mira, como soy yo así, tú también te doy permiso que tú también te sientas así y dar ese permiso que es fabuloso y fantástico. Por el otro lado es, cuídame, mírame lo mal que estoy, yo tampoco tengo una desesperanza y una depresión y un pesimismo y una falta de ver la luz, que si yo no lo puedo hacer, tú tampoco lo puedes hacer. Entonces puede tener como una doble intención ahí, hay que tener mucho cuidado cuál es el propósito de poner un texto así sin contexto, ¿no? ¿Cuál es la intención? Y me encanta preguntarle a usted porque yo lo que hago en este acompañamiento con las personas no lo hago desde la vocación inicial de querer ser psicólogo, ni doctor, ni psiquiatra. No, yo lo hice por desesperación personal. Por eso me toca un mensaje, Exacto. me toca el corazón, me toca tan cerca un mensaje Exacto. como el de Alejandro porque Ismael hace lo que hace hoy, porque a los 15 años tuvo su primer tratamiento y primer y único tratamiento psiquiátrico. Porque a Wow. los 15 años, Ismael como adolescente no sabía para dónde iba y sí sentía un profundo vacío existencial Claro. y además síntomas que podrían ser de una esquizofrenia temprana, delirio de persecución, pesadillas en las noches donde me levantaba con palpitaciones, pero además el secretismo de mi familia, vuelvo y repito, aun cuando no les guste a muchos hoy todavía, que diga que yo hablar del suicidio de mi abuelo, del suicidio de mi tía, del intento, el intento de suicidio de mi padre, es avergonzarles y avergonzar a la familia. Entonces, Exacto. por eso mi opinión, yo quería que la diera un experto, ¿ves? Porque obviamente a mí me toca muy de cerca el tema, lo manejo con mucho cuidado, porque sé que somos responsables de todo lo que ponemos en redes, sobre todo cuando tenemos una voz tan poderosa como la voz que tiene Alejandro Sanz, y es una voz seguida por millones. Entonces, yo creo que es que a mí me sucedió lo mismo que usted ha descrito. Doctora, yo dije, qué bien que alguien se atreva a normalizar y expresar una situación donde no está bien. Y por un lado, abre la cajita de Pandora para que todos nos atrevamos a decir, sí, mira, no estoy bien, necesito ayuda, no estoy bien. Por otro lado, también el efecto de llamada, que le llaman aquí en España, Exacto. el efecto llamada es lo que puede provocar que alguien lea algo así y diga, pues mira, si Alejandro Sanz, que se supone que tiene prácticamente en muchos aspectos materiales su vida resuelta,
aún tiene esta situación, ¿qué puedo yo pensar? Claro, pero ese es justamente el mito. Y yo creo que es importante romper ese mito de que Claro, hasta las personas que tienen todos los recursos materiales, toda la fama, todo el alcance, también tienen depresión y también tienen ansiedad, también sufren. O sea, eso me parece fantástico. Lo que no creo que sirve es cuando ya hacen un llamado así, entonces lo que hacen tus seguidores y las redes es tratar de consolarte y mm, tratar de calmarte y tratar de cuidarte a ti en vez de cuidarse ellos mismos, ¿entiendes? Entonces, no sé cuál ha sido la respuesta de este post de Alejandro Sanz, pero me llama la atención cómo reacciona la gente. Ay, lo siento, aquí estoy para ti, te quiero, ¿ah? O sí, a mí también me pasa, yo también necesito, ¿cómo buscamos ayuda? Porque si vas a poner el problema en una plataforma así, creo que es muy importante poner la solución o poner por lo menos herramientas que te ayuden a navegar esto que es tan difícil. desde su punto de vista, tratando a tantas personas, incluyendo adolescentes, porque de hecho yo estoy altamente ocupado en el tema de los adolescentes, Mm, a jóvenes de 12 a 19 años en poblaciones vulnerables, ¿ves? Donde la mm. desesperanza y la pobreza no solo está afuera, sino en la mente. Y eso crea casi que una apatía masiva en esos jóvenes donde no pueden ver futuro. Y ahí queda el vacío del liderazgo positivo para que entre el crimen organizado, las pandillas y le recluten y digan a esos jóvenes, bueno, pues si no puedes por el camino del bien, mira, aquí estamos nosotros, ¿eh? Que siempre te defenderemos. Y lo he vivido, lo vivimos en Guatemala, lo estamos viviendo en Manizales, el departamento de Caldas en Colombia, lo estamos haciendo Ujú. en Estelí, en la frontera de Nicaragua, donde mucha gente se está Wow. yendo y dejando a sus hijos abandonados con abuelos y con parientes para irse a perseguir el sueño americano en Estados Unidos. O sea, lo tenemos en varios países y lo estamos haciendo también en el área de Redland y Homestead, donde está el Cala Center, que hay tantos jóvenes, hijos de trabajadores agrícolas indocumentados. En su experiencia, ¿dónde está la solución? Para todas estas personas que porque somos humanos en algún momento vamos a sentir que hay un trauma, que hay un proceso vivido que se ha estancado y que nos produce una sensación de impotencia, de incapacidad. Sí. ¿Qué podemos hacer, doctora? Sí, no, y me encanta esa pregunta y tú eres un ejemplo fantástico de eso, Ismael, porque fíjate, el trauma no es lo que te sucede, no es la pobreza o las dificultades que tienes alrededor, es la falta de empatía, la falta de acompañamiento, es no tener el apoyo para poderlo vivir. No tener esa gente alrededor con la que tú puedas hablar. Esa parte secretiva que tú estabas hablando de cuando tenías 15 años, de no poderlo compartir, ¿verdad? Ese es el trauma, ¿no? O sea, más allá de lo que te pasó, es no poderlo hablar, no poder tener ese apoyo, no tener alguien que sea compasivo y empático contigo. Entonces yo siempre creo, sobre todo con los adolescentes y con nuestros niños, comenzar desde muy temprano a desarrollar la empatía, a desarrollar la conexión emocional, no solamente con los demás, que es fundamental y que hoy en día creo que tenemos una pandemia de desconexión y de aislamiento absoluto, grandísimo, sino también la conexión contigo mismo. Y ahí es donde viene entonces el aprendizaje de cómo identificar tus emociones. Y lo hablo muchísimo en mi libro, de estos pasos de cómo tú empiezas a identificar tus propias emociones, cómo le pones palabras a qué es lo que estás sintiendo, cómo manejas un poco más esa conexión mente-cuerpo que es ilusoria, es una fantasía en realidad. Aquí no hay ningún tipo de desconexión, somos completos, ¿verdad? Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que somos, lo que hacemos es todo uno. Y como dijiste antes, o sea, somatizamos en el cuerpo todo lo que sentimos y todo lo que pasa en nuestro cuerpo lo tenemos en emociones también. Está completamente conectado y asimismo estamos conectados con las demás personas también. Entonces, cuando falta eso, ahí es donde viene entonces la necesidad, por ejemplo, de los jóvenes de identificarse con algún grupo que no es su grupo primario, decir, ah, bueno, pero allá afuera me están ofreciendo algo que no me están ofreciendo en casa, allá afuera puedo hablar con cosas que no puedo hablar adentro, o buscar alcohol, drogas, etcétera, para poder escaparse de las emociones que no están pudiendo manejar, no están pudiendo regular, o sea, tantas consecuencias que trae esto, ¿no? Yo no sé y por eso quiero preguntarle, doctora, qué tanto ha interactuado usted con atención plena, lo que llaman el mindfulness. Veo por el camino de Santiago que sí es una mujer y un ser humano y una doctora que además de haberse formado en psicología clínica, también está experimentando esa autoindagación del ser
que no tiene mucho que ver con la formación de los doctores en Occidente, ni tampoco de los psicólogos. Así mismo, y fíjate que tú sabes que a mí me pasaba antes, pues yo llevo ya 30 años haciendo esto, que yo desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años llevo con esta exploración más espiritual. Y yo antes como que lo tenía como escondidito y separado y decía, ay, yo no puedo, yo soy científica, yo soy doctora, Correcto. yo soy, tú sabes, Le daba hasta un poco de vergüenza compartir eso. sí, sí, Era ¿cómo privado. voy a, cómo voy a hablar de esto con mis pacientes, sabes? Como que no lo voy a mezclar. Hoy en día sí te puedo decir que parte de mi consistente trabajo con los pacientes es el trabajo corporal, el trabajo de meditación. Vengo, por ejemplo, de un viaje a Bután, que también es otro tipo de peregrinaje, pero tú sabes, he ido varias veces a Bután, donde la felicidad es un componente básico en la educación. Y Sí. fíjate que visitando las escuelas de estos niños, la meditación es lo que hacen absolutamente todos los días en las escuelas desde que son chiquiticos estos niños. Entonces, imagínate qué herramientas maravillosas tienes cuando ya sabes, ya tu cuerpo sabe cómo entrar en meditación, cuando es una parte del ejercicio, porque el ejercicio no solamente es físico, todo, aquí en el oeste sabemos muy bien cómo hacer ejercicio físico y vamos al gimnasio y bueno, ya entendimos que lo importante que es la nutrición y el ejercicio corporal, pero el ejercicio mental es igualmente importante y la meditación es un ejercicio. Entonces, si tú no tienes tu mente en forma, estás faltando a una cosa básica en el funcionamiento de todos los días, ¿no? Ahí, ay, qué bueno que Ardila me ha puesto a la doctora solita en la pantalla. Claro, muy bien. Me encanta que diga eso porque realmente a mí la meditación y el tema del mindfulness me salvó la vida. Y yo tengo una cruzada para hacer una reforma, no sé cuándo sucederá, pero no me cansaré de hablar de esto, en el precepto y los principios de la educación. Porque la educación está siguiendo un paradigma de siglos pasados, cuando ni siquiera teníamos inteligencia artificial, internet, computadoras, cuando el cerebro valía por su capacidad de coeficiente intelectual como reproductor de datos y calculadora, que ya hoy ningún cerebro humano vale por eso, porque la inteligencia artificial que hemos creado es tan instantánea y accesible que lo que necesitamos es gente que sepa manejar coeficiente de adaptabilidad, no resistirse a los cambios, manejar su respiración para crear fuerza serena y en medio de turbulencia, mantener discernimiento, agilidad de aprendizaje y calma. O sea, las habilidades incluso a nivel corporativo y la demanda que hoy las sociedades tienen son distintas. Cuando yo comencé a proponer mindfulness en las empresas, los directores de recursos humanos decían, ¿y cómo se come esto? ¿Y cuál es el retorno de inversión? ¿Y cómo yo mido que esto sirve aquí? Ya hoy no hay dudas, ¿ves? Porque el tema de ansiedad, ausentismo laboral, gente que no sabe cómo expresarse, gente que explota innecesariamente porque no sabe cómo manejar emocionalmente los cambios, gente que se enferma innecesariamente por su resistencia ante la volatilidad de los cambios del mundo, es evidente a nivel corporativo, a nivel de familias, a nivel personal. Entonces, todo aquel que esté interesado en esta charla y que le gustaría vivir la experiencia de nuestro retiro de meditación y bienestar presencial en el Cala Center, escriba la palabra bienestar en el chat, bienestar, solita, solo bienestar. Le enviamos toda la información. Saben ustedes que son días de 12 horas cada día, desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente a las 6 de la tarde, con muchas prácticas. Les enseñamos a meditar, les enseñamos con ejercicios de Qigong a crear unos rituales pequeñitos en tiempo, pero poderosos en el impacto. Les enseñamos incluso a manejar su energía y hacer centramientos y escaneos corporales, que son los que me permiten a mí escuchar dónde el cuerpo me está diciendo que hay desarmonía cuando todavía no es un problema grave e irreparable. Entonces, son técnicas que obviamente siempre han estado mayormente en Bután, en el Oriente, en China, Tailandia, India, que tiene la Ayurveda, y que ahora están en las universidades. Y de hecho, doctora, hay un libro que no sé si lo ha leído, pero que complementa mucho lo que usted me está diciendo, que está dentro de su libro y que es de una amiga mía, directora del Laboratorio de Mindfulness de la Universidad de Miami. En español se llama La nueva ciencia de la atención. En Sí. inglés, su título es Peak Mind, o sea, mente top, Peak Mind. Y es de la doctora Amici P. Ha, del laboratorio de mindfulness, donde yo he ido varias veces y trabajan con veteranos de guerra el tema de la meditación y el estudio y los resultados son maravillosos. Y en ese libro, Amici reconoce que tanto buscar y tantos experimentos con millones de cosas
para llegar a la conclusión que nada es tan efectivo en el manejo de la atención y del sistema nervioso central humano como la meditación neurocientífica, que por cierto es la meditación que está un poco depurada de cualquier misticismo religioso, si no son las técnicas, y la puede aplicar cualquier persona, sea ateo, sea religioso, en cualquier tipo de credo o religión. Entonces, es maravilloso que hasta la ciencia hoy, como usted decía, a los propios científicos les está validando que puedan hablar con basamento, con evidencia de que todo esto que viene haciéndose por siglos funciona, cambia la estructura anatómica y molecular, incluso hasta la biología del cerebro. ¿Le parece a usted esto como a mí tan mágico y poderoso? Sí, sí, sí. Yo conozco a la doctora Michi de la Universidad de Miami muy bien y he hecho cosas con ella también y me encanta que estés enfatizando todo este tema de la meditación, porque una de las cosas que sabemos desde el punto de vista psicológico es que la autorregulación, la corregulación de las emociones es fundamental para la supervivencia y para la vivencia de todos los días de nosotros hoy en día. Y yo creo que diste un punto importantísimo que es la parte de la educación. Si no modificamos la educación, adaptarse a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Porque como la educación funciona es de otro siglo ya. Incorporamos entonces elementos que tienen que ver con aprender a meditar, aprender a regular emociones, aprender a identificar en nuestro cuerpo y en nuestra mente qué es lo que estamos pasando desde chiquiticos y tener las herramientas para relacionarse. Estamos viviendo o sea, en tiempos que entonces lo estamos dejando la educación de manera arcaica. La meditación no solamente ayuda porque es una herramienta muy eficiente en el momento y no necesariamente es algo espiritual, es algo bastante concreto, donde en situaciones necesarias, en cualquier momento lo puedes usar como una práctica de todos los días, lo puedes usar como algo que en el momento de crisis se puede manejar, te ayuda a regular el sistema nervioso, de tenerlo en alarma, ¿verdad? En supervivencia, en reacción, para poderlo suavizar y llegar a un punto de tranquilidad donde puedas volver a tu presente, donde puedas volver a un momento de paz, aunque sea momentáneo, contigo mismo y en tu alrededor para que puedas manejar la situación de la mejor manera posible, porque eso evita que tengas una reactividad. Cuando nosotros vemos personas que están con ataques de pánico, cuando están irritables, cuando están peleando, cuando están congeladas, son típicas respuestas de trauma, ¿verdad? Como todos sabemos, la respuesta de fight, flight, freeze, ¿verdad? O pelear, o congelarse, o huir, que son las típicas respuestas cuando estamos enfrente a algún peligro. Con la meditación y con la regulación de nuestro sistema nervioso, somos capaces de llegar a un momento donde podemos hacer una pausa y entender qué es lo que tenemos enfrente para poderlo manejar. Ese yo creo que es uno de los secretos un poco también de la adaptación. Las personas que son capaces de adaptarse y fluir, como tu libro, Ismael, el título de tu libro, cómo fluir en el día a día, tiene mucho más éxito a nivel de la vida, no solo, o sea, a nivel de manejar relaciones, manejar retos de vida, a llegar a las metas que quieren llegar y no sentir que hay tanta resistencia. Y yo creo que si tener una herramienta tan concreta como la meditación, como la regulación de las emociones, como la conciencia de nosotros mismos, de quiénes somos en todo momento, es muy importante. Y no importa qué tipo de meditación es, aquí no es como algo de que es una sola manera de hacerlo. O sea, en mi experiencia he visto que a cada persona le funciona algo distinto, ¿verdad? Hay gente que puede meditar sentada, hay gente que puede meditar bailando, hay gente que medita caminando, como lo que yo acabo de hacer en el Camino de Santiago. O sea, hay diferentes maneras de meditar. El contacto con la naturaleza, por ejemplo, algo que a mí me ayuda muchísimo cada vez que estoy en contacto con la naturaleza, en un bosque, en el mar, en un parque, es una manera de regular el cuerpo. Las personas, no sé si has visto esa investigación, que las personas que son meditadoras, la amígdala, que es como la alarmita que tenemos en el cerebro, se les reduce de tamaño. Es algo hasta fisiológico, hay hasta una marca fisiológica de las personas que aprenden a hacer esto. Entonces yo creo que es fundamental hablar de este tipo de cosas. Completamente me suscribo a todo lo que ha dicho. Yo soy un fan de todo este tipo de información. Me hace sentir que la vida tiene sentido cuando estoy al menos en control de mis respuestas y que yo tengo como premisa que la paz no es negociable.
me la pueden quitar, pero yo soy responsable de regresar a ella lo antes posible. Y si no me encuentro en capacidad de hacerlo solo, pues buscando ayuda. Pero la paz para mí es imprescindible para sentir felicidad, para honrar eso. Y luego aceptar que las emociones son experiencias humanas y que yo puedo estar bien con mi tristeza siempre y cuando sepa por qué estoy triste y entienda que es pasajero y que puedo buscar ayuda para salir de ella si pasan 3 o 4 días y me siento que no he avanzado. Entonces, de verdad que ha sido un placer conversar con usted. Díganos, por favor, ¿cuándo sale en español el libro y dónde lo podemos conseguir en inglés? Porque hay mucha gente que aquí es bilingüe y lo puede leer primero en inglés y otra vez en español. Qué bello, gracias. Mira, se llama El regalo inesperado del trauma. Está en todas las plataformas, en Amazon, en Barnes Nobles, en Kindle, está en Audible. Lo puedes conseguir de todas las maneras posibles. De verdad que lo recomiendo muchísimo porque habla del crecimiento postraumático y da como 5 pasos como llegar a eso, incluyendo la meditación, por supuesto, está incluida en todo esto. En español va a salir, si Dios quiere, en como 6 meses. Ok. Y en varios otros idiomas también, así que mientras tanto disfrútenlo en inglés. Ismael, y también te quiero decir que tú eres un ejemplo maravilloso de este crecimiento postraumático. Es como tomar estos momentos de dificultad, los momentos difíciles, los momentos de trauma, los momentos de sufrimiento, de dolor, y usarlos como una plataforma para el crecimiento y para hacer de eso algo maravilloso como lo que tú estás haciendo. O sea, de tanto dolor y tanto sufrimiento y tantos retos en la vida, mira cómo se ha transformado en algo que no solamente ha sido bueno para ti, sino que has podido ayudar a tanta gente. Y yo creo que ese es el ejemplo maravilloso de lo que yo estoy hablando, de lo que es el crecimiento postraumático, de saber que existe esa posibilidad, de que no nos tenemos que quedar en las cosas difíciles y pensar que, bueno, eso es lo que hay, no hay más nada, sino decir, bueno, que estoy pasando por algo difícil, esto es algo que me está haciendo sufrir o me está trayendo mucho dolor o mucha pena, pero también sé que con las herramientas necesarias o con las herramientas que puedo desarrollar puedo llegar a algo inimaginable, que nunca hubiese pensado que lo puedo lograr y es así, ¿no? Gracias, doctora. Gracias, Edith.